vamos a realizar unas prácticas de respiración provenientes del Tíbet. Están muy relacionadas con todo lo que estamos viendo. Con la respiración, trabajar durante las apneas. En este caso lo que vamos a hacer es generar espacio en tres cavidades, 1, 2 y 3. En la medicina tibetana se relacionan con Rum, lo que puede ser la fuerza elemental del aire, Tripa, lo que sería como la fuerza elemental del fuego, y Bazcan, que sería la fuerza elemental de agua. Entonces, son como tres sustancias que tienen que estar en armonía para que haya salud en el cuerpo. Entonces, esto viene enfocado a generar espacios ahí. Esta primera práctica que vamos a hacer, realizarla de manera muy suave y delicada porque genera una sobreoxigenación en el cerebro que puede provocar mareos. Pero también vamos a ver la manera al final del vídeo de cómo hacer respiraciones si llegamos a este punto. Primera zona sería la zona baja de lo que sería el tronco. Entonces haríamos una inhalación, cerramos los dedos sobre el pulgar y mantenemos con la presión del diafragma hacia abajo y los diafragmas que hay en la cadera hacia arriba generando la presión. Después liberamos. Esto lo hacemos 3 veces. En cada una de las veces hacemos 3 respiraciones intermedias para dejar que se vaya asentando todos los cambios. Segunda, tomaríamos una inhalación, igual haciendo descender el diafragma, generando la presión en la cavidad abdominal, y cuando ya estamos en llenado, con lo cual hemos generado ya la forma en el primero. En la segunda le hemos ido dando versatilidad hacia los lados, y en esta última lo que vamos a hacer es una compresión, es pasarnos al vacío. Tomaríamos aire, soltando descendemos, y en vacío subimos. Liberamos los diafragmas, respiramos. En estos ejercicios trabajaríamos la espaciosidad en esta cavidad. Vamos a la siguiente. Tomaríamos aire, tenemos segunda vez, llenando segunda cavidad. Aprovechando la retención para expandir, para que los omóplatos vayan haciendo un juego, para que vaya abriendo la caja torácica. En el siguiente vamos a hacer lo mismo hacia arriba. Tomaríamos aire una vez, segunda, y en retención. Siguiente práctica, durante la inhalación elevaríamos los brazos. Una vez, 2 veces si crecemos. Retenemos. Y soltamos. Esta práctica dicen en el Tíbet que lo que hace es ampliar o fortalecer el aura. Entonces podemos, todas las prácticas, usar nuestra imaginación para empezar a entrar en contacto con este tipo de fuerzas invisibles, pero que al contactar con ellas, digamos que puede tener un efecto en el cuerpo. Tercer punto, haríamos una inhalación primera, segunda y tercera como ascendiendo, para buscar esta última cavidad. Haríamos aire, una vez, 2 veces, 3 veces y en retención soltamos. Seguimos inhalando. Practicando toda esta secuencia,
generaríamos un espacio y una sensación de muy agradable, porque digamos que tendríamos una sensación de amplitud dentro del cuerpo. Es lo contrario a lo que notamos cuando tenemos ansiedad, estrés, que es como que nos encogemos desde dentro, ¿no? Hay algo dentro como si tuviéramos un puño que está agarrando algo y nos contrae. Esto corresponde a soltar ese puño y liberar. Las respiraciones que hacemos entre un ejercicio y otro son muy importantes. La primera se llama Zembla. Colocaríamos las piernas abiertas, el ángulo de los dedos hacia afuera, manos por encima de las rodillas. Y desde aquí hemos liberado tensión en la zona lumbar y zona abdominal, y desde aquí tomaríamos aire profundamente y soltamos. Entonces, si hago el primer ejercicio, vengo a Zembla y hago 3 respiraciones. De nuevo volvería. Retendría, expulsaría, 3 veces Zembla, y todo este ciclo repetido 3 veces en cada uno de los ejercicios que hemos visto. Zembla, adicionalmente, es una respiración que hemos podido ver, por ejemplo, cuando la gente hace pruebas de atletismo muy duras, como una maratón. Cuando acaban, o se tumban al suelo directamente a respirar, lo que se llamaría zona horizontal, o practican el Zembla. Porque lo que hace es devolver al cuerpo la deuda de oxígeno que tiene, porque con el desgaste se ha generado mucho ácido láctico que está cansando el músculo. Entonces hace falta una sobrecarga de oxígeno para ir equilibrando esa deuda que tenemos. Entonces, en momentos en los que notemos cierta asfixia, por ejemplo, vivo en un 10º piso, vengo con la compra, se ha roto el ascensor, cuando llego arriba estoy asfixiado y haría Zembla profundo, cada vez ralentizando o haciendo más amplia la inhalación y la exhalación, y en unas pocas respiraciones digamos que hemos restablecido esos valores, llegando a un equilibrio. Otra respiración que es muy interesante que podemos practicar también sería hacer una inhalación generando una apertura. La cadera se proyecta hacia abajo, se abren las rodillas hacia afuera, llevamos el peso hacia los dedos meñiques, abrimos las manos y la barbilla apunta hacia arriba. Y al soltar el aire cerraríamos. Al cerrar las rodillas, la cadera se proyecta hacia atrás y la barbilla viene hacia adentro. Este movimiento está muy relacionado con el movimiento que hace el tubo dural cuando se proyecta desde el cuarto ventrículo del cerebro, lo que sería el líquido cefalorraquídeo, que genera la expansión del cráneo, la expansión del tubo dural y llegaría hasta la cadera, y después en la exhalación se reabsorbe. Ya hablaremos más detenidamente sobre este tema, que es muy importante, pero también os invito a que busquéis información sobre el tubo dural, las capas de meninges y lo que es este líquido cefalorraquídeo con los movimientos, ¿no? El punto más certero para apuntar aquí sería la terapia cráneo-sacral o la liberación somatoemocional. Buscar un poquito de información sobre esto, y si os interesa podremos hacer un vídeo un poquito más extenso. Muchas gracias y hasta otra.